El invitado de hoy es Vicente Márquez, profesor de la Universidad Santa María en la Escuela de Estudios Internacionales. Y a propósito del ambiente, profesor Márquez, ¿se puede hablar de una diplomacia del medio ambiente? Bueno, todos los temas medioambientales ya desde la Cumbre de Río del año 92 han estado en el tapete. Ahorita con el tema del calentamiento global, el cambio climático, se han empezado a hacer distintos procesos a nivel diplomático precisamente para establecer esfuerzos más comunados en la lucha contra esta problemática. Ya inclusive cuando se negoció el protocolo de Kioto a finales de los años 90, inclusive en las reformas que se han hecho últimamente y en la cumbre de Chile, que hubo está en proceso, se está tocando justamente estos temas medioambientales. Eso es un tema que también tiene una trascendencia, sobre todo por el hecho de que se estima que en unos 20, 50 años la temperatura del planeta va a aumentar de 1 a 2 grados y eso va a tener un impacto directo, por ejemplo, en los recursos pesqueros, en el tema de, por supuesto, los países que no tienen, están en la costa o son islas, por lo menos los países del Pacífico, son los principales interesados en que estos temas se traten porque está en riesgo justamente la supervivencia de muchos de estos países. Ahora, cuando habla de las conferencias internacionales, eso es esa diplomacia nueva del ambiente, de la ecología, donde los estados tienen que tener especialistas. En efecto, estas cumbres han sido la oportunidad propicia para desarrollar inclusive legislación, por decirlo de alguna manera, en esta materia, normas y principios que en base fundamental los países estarían obligados, por supuesto, siguiendo sus procesos de ratificación, a cumplir estos compromisos, a establecer políticas en el ámbito interno para cumplir con las reducciones de gases o con las políticas de control de deforestación, contaminación de aguas, tierras, etcétera. Esto, por supuesto, es la piedra fundacional o la piedra inicial de lo que ya se ha estado viendo ya desde hace varios años, que inclusive en las mismas declaraciones de jefe de Estado en la Asamblea General de la ONU, varios tocaron el tema de la protección del medio ambiente, de preservar la ecología, de preservar la flora y fauna, ya que evidentemente eso es un legado que se le deja a las próximas generaciones y que eso inclusive depende mucho de los recursos naturales que actualmente están utilizando la humanidad. ¿Por qué en América Latina es mucho más importante el tema ambiental en razón de los recursos hídricos, por ejemplo, que tenemos, o biodiversidad? Bueno, hay que recordar que América Latina tiene una de las reservas de agua y de biosfera más importantes del planeta. El Amazonas es la principal reserva actualmente de biosfera en el mundo. Las principales reservas acuíferas están justamente ubicadas en Sudamérica, específicamente en lo que se llama el acuífero Guaraní, que es toda la zona del sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina, este de Bolivia, en donde se calcula que hay suficientes reservas de agua para perfectamente poder nutrir 30, 40 centrales hidroeléctricas y poder darle agua a cientos de miles de personas, cientos de millones de personas. Entonces, de alguna manera, América Latina tiene que llevar la delantera, ya se han tomado medidas en el ámbito regional, en el ámbito bilateral para protección de flora y fauna silvestre y para tratar de alguna manera de controlar el impacto del hombre en lo que es el medio ambiente, que por supuesto a medida que pasa el tiempo la humanidad crece y eso de alguna manera pega directamente en los recursos naturales. El tema del agua que mencionábamos inicialmente, sobre todo para América Latina, como usted decía, hay grandes reservas de agua, pero también gran contaminación de esa agua, ¿no? En efecto, y no solo contaminación, embajador, sino también una subutilización del agua. Se ve, por ejemplo, situaciones que no solamente son de la realidad de Venezuela, se ven en muchos países que los recursos hídricos son muy mal administrados, no hay una conciencia aún en el ámbito poblacional de un uso racional del agua. Esto, por supuesto, hace que muchos de estos recursos se pierdan simplemente. Y la contaminación, por supuesto, es un factor adicional, porque muchas de esas aguas inclusive pudieran ser reutilizadas siguiendo procesos y tratamientos de descontaminación, como se hace, por ejemplo, en Europa o se hace en el primer mundo. Han habido algunas experiencias en algunos países de América Latina, sobre todo en Costa Rica, sobre todo en Panamá, inclusive en Colombia han habido algunas experiencias, inclusive en el ámbito micro en Venezuela, en algunas partes, se ha visto programas para la reutilización del agua, pero en un ámbito muy pequeño. Eso tendría que masificarse y haber un concierto regional precisamente para preservar estos recursos que al final son de todos. Casi todos los gobiernos tienen un ministerio del ambiente, tienen diplomacia ambiental. ¿Cómo es el campo de las negociaciones? Usted es profesor de negociaciones internacionales dentro de ese problema del calentamiento global. La negociación en el ámbito diplomático tocando la temática ambiental tiene varias aristas. La primera, por supuesto, la que tiene que ver meramente con la protección de los recursos naturales. Por supuesto, esta es una
una rama en la que de alguna manera se busca la preservación de estos recursos, pero por otro lado hay la otra cara de la moneda, que es el impacto económico de recortar el uso de estos recursos, de darle un uso más eficiente. El hacerlo más eficiente y el inclusive limitar su abuso, su uso exagerado, implica dinero, implica tecnología, implica una serie de recursos que muchas veces los países no están en capacidad en el corto plazo de suplir. Inclusive hay intereses de grandes empresas que de alguna manera se ven presionadas o presionan a los gobiernos para que no se tomen medidas aún más contundentes en el tema de la protección, porque eso de alguna manera les va a afectar, porque va a implicar tener que aumentar inversiones de repente en un sector en donde quizás no tendrían la misma rentabilidad si decidieran seguir gastando esos mismos recursos sin ningún tipo de control. Eso, por supuesto, lleva a que los países en el tema ambiental hay un cierto pragmatismo. Algunos países sean abiertamente proclives a proteger el medio ambiente, impulsar medidas de forma mucho más taxativa. Otros siguen en el ámbito enunciativo, pero en la práctica siguen teniendo un cierto matiz conservador de no aplicar muchas medidas en la práctica, porque eso obviamente afecta intereses de grandes O sea, en la empresas y negociación de corporaciones. tratados, por ejemplo, y de leyes internacionales, convenciones, hay el aspecto económico, pero también el aspecto jurídico y, por supuesto, el aspecto diplomático. ¿No? Una negociación, por ejemplo, de los tratados que usted ha mencionado, ha sido positiva. Bueno, ha sido un proceso bastante largo. Hay que recordar que por lo menos el protocolo de Kioto duró varios años en negociarse. Inclusive la aplicación del mismo ha venido no siendo lo más efectivo posible, porque hay que recordar que hay países como Estados Unidos y Rusia que no lo han ratificado, o lo han ratificado pero no lo han empezado a aplicar en la formalidad. Por supuesto, ya los intentos últimos han sido más proclives a impulsar una aplicación real de este protocolo. Inclusive se vio el interés de Estados Unidos en participar en la Cumbre del Mar de Chile, en la que de alguna manera se va a tocar esta temática, de alguna manera se va a tratar de buscar medidas concretas, porque al final, al haber un impacto en el medio ambiente, eso va a tener un impacto directo sobre los recursos naturales que se utilizan de forma explotable. Por ejemplo, si aumenta el nivel de las aguas y las aguas se hacen más calientes, por ejemplo, nos vamos a encontrar que los cardúmenes de peces comercialmente utilizados van a ser menores. Va a haber menores posibilidades de reproducción y eso al final va a tener un impacto económico. Entonces, ya bajo ese esquema muchos países han empezado a tomar conciencia, no tanto por el hecho de la protección medioambiental en sí, sino por el potencial impacto económico de no aplicar esa medida en el largo plazo. Se dice que Europa ha sido cumplidora de los tratados internacionales en materia de contaminación, pero que las grandes potencias, que son las que más contaminan, se comprometen menos. En efecto, vemos que la gran mayoría de las potencias han sido bastante reacias a lo largo de la historia a aplicar a cabalidad estos acuerdos, estos protocolos. Inclusive algunos ni siquiera los han ratificado. Sin embargo, vemos que en el caso europeo, donde hay varios países desarrollados, vemos de que ha habido un incremento de la conciencia medioambiental, pero no tanto por iniciativa de los gobiernos, sino también por los grupos de presión, las ONGs, grupos como Greenpeace, Paz Verde, que de alguna manera lo que han buscado es presionar a los gobiernos a tomar conciencia sobre el impacto ambiental. Por ejemplo, la iniciativa que tomó Holanda hace un par de meses de tomar en consideración demandas internacionales contra empresas y corporaciones que afecten directamente al medio ambiente, es una iniciativa que viene consona con lo que ya han venido haciendo otros países. Por ejemplo, Alemania, que es una gran economía desarrollada, tiene desde hace varios años una política de impulso a lo que es el uso de energías renovables. Invierte cerca del 4% de su PIB en inversión de recursos para generar fuentes alternas de energía al petróleo y al gas. Finalmente, se justifica un derecho ambiental que se enseña en las universidades y una diplomacia ambiental. Es necesario de que los estudiantes de relaciones internacionales, inclusive los que estudian Derecho, tienen que ver la temática ambiental. ¿Por qué? Porque ese es un tema que va a empezar a tener cabida en los próximos años, ya está teniendo cabida, y es necesario de alguna manera que la diplomacia del ámbito de cada país tome conciencia de estas políticas, de estas acciones, de estos escenarios, y de alguna manera a largo plazo yo sí creo que todos estos instrumentos jurídicos que se han venido creando en tema de protección ambiental van a empezar a tener un mayor peso, por lo que dije hace rato, por el impacto económico que a largo y mediano plazo va a tener la no aplicación de estas medidas en los recursos naturales. El marco de las negociaciones en el campo internacional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de negociaciones a nivel internacional es que existe
un punto clave que son los intereses de cada país. Eso, por supuesto, va a depender, por supuesto, de la problemática que se esté tratando dentro del escenario internacional. Es importante que tengamos en cuenta que los países tienen intereses que, por supuesto, tratan de preservar, tratan de darle cabida y de impulsar. Muchas veces esos intereses chocan. Por eso es que se ve que los conflictos internacionales a medida que pasa el tiempo son más recurrentes, más virulentos, porque hay intereses en juego que chocan entre las distintas potencias. Cito un ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de los refugiados. Hay un proceso de negociación que está haciendo la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, para que se acepte el tema de los refugiados. Y a pesar de que se supone que debe existir un consenso en la Comunidad Europea, vemos, por ejemplo, la posición de Hungría, que se opone tajantemente en la entrada de los refugiados. ¿Por qué? Bueno, porque la política interna consideran de que la entrada de esos refugiados va a tener un impacto político y un impacto demográfico que ellos no desean tener. Inclusive en Alemania, que ha sido el más proclive al tema de los refugiados, puertas adentro, en Alemania hay un fuerte debate entre la derecha y la izquierda política en torno al tema. Entonces, de alguna manera... Son negociaciones internacionales, Exacto. pero pueden ser también nacionales, ¿no? En efecto, la negociación aplica en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito internacional, que lógicamente es lo que venimos a tratar acá, pero también en el tema nacional se ve mucho. Cité el ejemplo de los inmigrantes, que es un tema de actualidad, porque se ve directamente que dentro de la Unión Europea no hay un consenso unánime. Inclusive el Reino Unido ha hablado de que se deben establecer políticas muy estrictas si vamos a aceptar migrantes bajo ciertas condiciones. Alemania, por ejemplo, se opone a eso, porque considera de que hay que tomar en cuenta el drama que se está presentando y que está presionando en la frontera sur de la Unión. Entonces, de alguna manera, ahí vemos de que a pesar de que podemos tener alianzas entre países, hay temas en donde evidentemente hay disenso y ahí la negociación es clave y se está viendo actualmente. Y en el caso de los conflictos internacionales, estos que son tan largos, tan permanentes, caso de Ucrania, Rusia, Siria, Israel, Palestina, el Líbano, ¿cómo funciona la negociación? Si puede llegar a resultados. Todo proceso de negociación lleva un resultado siempre que sea bien llevado. Los dos casos que usted menciona, de alguna manera se puede ver claramente que no han sido bien llevados porque el interés de las partes, de alguna manera, ha llevado a que les sale mejor mantener el statu quo a irse a una mesa de negociación en donde implícitamente tienen que hacer concesiones. Eso, por supuesto, se ve claramente, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Rusia en este momento decidió de que su política con Ucrania va a seguir siendo exactamente la misma que ha mantenido hasta ahora. Ellos no van a ceder en nada porque de alguna manera eso va a atentar contra su interés estratégico. En cambio, Ucrania, por supuesto, está buscando la solución. Por supuesto, también hay grupos de presión puertas adentro que obviamente se oponen a eso. Entonces, mientras ese escenario se siga manteniendo, la negociación va a tener que de alguna manera quedar un poquito en el congelador. En el Medio Oriente pasa exactamente lo mismo. La negociación, aparte de larga, ha sido bastante espinosa y los intereses de los gobiernos de turno no siempre han sido proclives a la negociación. Vemos el caso de Netanyahu, primer ministro israelí. Ha mantenido una tesis desde hace ya muchos años que se opone tajantemente a la constitución de un Estado palestino, se opone tajantemente al retiro de los colonos de los territorios ocupados y para Palestina esos son dos puntos esenciales a la hora de negociar. Y mientras esos puntos esenciales no hay un consenso inicial, la negociación va siempre a tener una pata coja. Al final va a ser una negociación en donde se van a tratar 4 o 5 puntos, pero vas a tener otros 3 que son igualmente importantes que no se van a tocar. Y al final el resultado, que debería ser una mejora de la relación entre las dos partes, no se va a dar satisfactoriamente. Y a prueba, obviamente, lo que está pasando ahorita. En el caso de Venezuela hay dos negociaciones que tienen que afrontarse, el caso de Guyana por el Esequibo y toda la problemática no solamente fronteriza con Colombia, sino incluso áreas marítimas. ¿Cómo funcionaría esa negociación? Por supuesto, la negociación, cuando es a nivel bilateral, siempre hay que tener en cuenta que hay varias aristas. No solamente, siempre se habla de cuando se habla con el caso de Colombia o en el caso de Guyana, que solamente es una sola la temática que se puede hablar con ellos. Muy por el contrario, son varios temas. Por supuesto, aquí la negociación tiene que tener varias ramas, varios ramales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos el tema de, primero, el contrabando, el tema de la Sierra de la Frontera, el tema de las aguas marinas y submarinas, el tema de la lucha contra el narcotráfico y el abigeato. Esos son temas que se tienen que llevar a cabo y, por supuesto, los temas de defensa, que también habría que tomar en cuenta por el tema de la guerrilla, los paramilitares. Y de alguna manera la negociación con Colombia tiene que tener distintos equipos que traten todas estas temáticas por separado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una mesa de negociación con todos estos temas en agenda, vamos a encontrarnos con el dilema de que probablemente no estemos llevando todo el equipo preparado para tocar
de repente alguno de esos temas. Entonces es importante siempre a la hora de negociar bilateralmente, y en el caso de Guyana es exactamente igual, porque está la reclamación, está el tema de la delimitación de las aguas marinas y submarinas, que eso no se ha tocado por el tema de la zona de reclamación, el tema de los recursos naturales que hay ahí, más los temas obviamente que implica toda frontera permeable, como es el tema de la inseguridad, el tema del contrabando, el tema del contrabando de gasolina, que existe con Guyana, y esas son cosas que evidentemente se tienen que tener desde distintas aristas, y los equipos negociadores tienen que ser gente preparada que de alguna manera toque cada una de esas temáticas y se pueda, por supuesto, desarrollar conclusiones sobre esos Y cuando es un diálogos. cuadro eminentemente comercial y también intercontinental, caso LOPEP, esas negociaciones siguen las mismas reglas. En efecto, la negociación, por supuesto, cuando son en el ámbito comercial, inclusive son aún mucho más delicadas, porque por supuesto los temas inclusive se tienen que tratar desde lo más pequeño a lo más complejo. Por ejemplo, en los temas comerciales siempre están por lo menos los temas de los aranceles, el tema de origen, que son temas sumamente delicados porque estamos hablando de infinidad de partidas arancelarias, y eso puede llevar meses o años, y cerrar una negociación solo en ese punto de la parte comercial para firmar un tratado de libre comercio, por ejemplo, un tratado de complementación comercial. Por ejemplo, en el ámbito regional, también las negociaciones tienden a ser de varios meses y tienen a ser muy detalladas, porque justamente son temas que son altamente sensibles al final para cada uno de los países. El tema de qué tipo de productos yo permito su entrada, qué tipo de productos yo le permito la entrada con libre arancel, qué productos no quiero que entren a mi mercado. Esas son cosas que evidentemente el interés nacional entra ahí muy en juego en los procesos de negociación. ¿Cómo se clasificaría entonces en el campo diplomático la negociación en las distintas áreas? Por supuesto, la negociación va a tener distintas aristas. Si nosotros nos vamos por los temas comerciales, por supuesto, la metodología de trabajo inclusive es más exhaustiva, como le acabo de decir. En el caso de las negociaciones, cuando son de carácter limítrofe, también tiende a haber un proceso de metodología bastante meticuloso. Cuando son otros temas un poquito menos complicados, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el tema de la lucha contra el flagelo de la droga o el contrabando, etcétera, etcétera, por supuesto la metodología es un poco más flexible. Por supuesto, en cada una de esas temáticas siempre se tiene que llevar gente preparada, gente experta que maneje los temas, porque evidentemente la contraparte va a ir con gente preparada. Hay que partir siempre de ese análisis, más allá de que en la práctica quizás no sea así, pero uno tiene que ir preparado ante el escenario de que va a ir gente del país contrario con la preparación, con el discurso, y por supuesto ya ir manejando la posición que pueda manejar el otro país, para ya uno saber exactamente a qué atenerse. En el caso de una universidad como la suya, en la Escuela de Estudios Internacionales, usted que es profesor de esta materia, ¿cuáles serían los grandes temas a considerar en un semestre? En el tema de negociación, por supuesto, lo primero es analizar todo lo que es la parte de la problemática en una negociación. Por supuesto, eso es lo esencial cuando nosotros analizamos primero el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos enfrente? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su antecedente? Ya teniendo claro eso, vamos a empezar a trabajar en unas estrategias. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que partir de la idea de que uno no está negociando con máquinas, uno está negociando con gente. Y ahí uno tiene que aplicar un poco el tema de la psicología con cada uno de los casos que obviamente se van presentando a lo largo del semestre. El tema de la comunicación es sumamente importante. Muchas veces una negociación en cualquier ámbito, internacional, local, personal inclusive, puede ser un fiasco si no te sabes expresar bien y no sabes lo que es el sentido de la oportunidad. Hay momentos en los que se puede decir ciertas cosas y hay momentos en los que no se pueden decir. Y cuando ya uno tiene claro esas herramientas, ya uno puede empezar a trabajar en base a, bueno, tenemos unas estrategias, tenemos unos escenarios, ya podemos inclusive empezar a plantear dentro de la que es la comunicación que vamos a tener con las partes, posibilidades de proponer alguna solución, estar dispuestos también a escuchar propuestas alternas, y ya cuando se empieza a establecer compromisos, ya empezamos con el tema de las concesiones, es decir, que estoy yo dispuesto a dar a cambio de lado y lado, y ya empezar lo que sería el cierre del acuerdo, del compromiso, para ya empezar posteriormente con el proceso de lo que sería la verificación posterior de que, bueno, vamos a partir de ahora, mejorar nuestras reglas de juego entre nosotros y ya empezar a que nuestra relación mejore en base al compromiso firmado, en este caso el acuerdo que se haya establecido. Bueno, muchísimas gracias al profesor Vicente Márquez, interesantísimo este tema de la negociación internacional.